Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a empezar la- una fecha más del Diplomado Internacional sobre Derecho Procesal del Trabajo. El día de hoy tenemos una destacada profesional, la doctora Delia Salazar Córdoba, quien es funcionaria del Ministerio de Trabajo y que ha hecho un trabajo muy interesante respecto a los plenos jurisdiccionales. Así que vamos a proceder a dar lectura a su hoja de vida. Doctor Valdeón, por favor, sírvase dar lectura. Muy buenas tardes, doctor Yangali. Muy buenas tardes, doctor Andrés Salazar. Procederemos a la presentación. La doctora Delia Salazar es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro honorario del Círculo de Estudios Laborales y de la Seguridad Social y de la Comunidad Sanmarquina de Estudios Sociolaborales. Cuenta con experiencia en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el cual también es asesora de diversos organismos sindicales. Así que presentamos en esta oportunidad a la doctora Delia Salazar. Doctora Delia puede iniciar su ponencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación y la consideración. Bien, el día de hoy se me ha invitado gratamente para abordar este importante tema de los plenos jurisdiccionales nacionales en materia laboral, ¿no? Y en este extremo es importante tener en cuenta qué significan estos plenos jurisdiccionales nacionales en materia laboral. Entiendo que ya se abordó el tema de los plenos jurisdiccionales supremos. Y bueno, quisiera un poco empezar abordando lo que nuestra nueva ley procesal del trabajo aborda sobre este tema, señala sobre este tema, ¿no? Recordemos que el artículo 4 del título preliminar de la nueva ley procesal del trabajo prevé pues que los jueces laborales imparten justicia con arreglo a la Constitución, a los tratados internacionales de derechos humanos, a la ley, interpretando y aplicando toda norma jurídica según los principios, preceptos constitucionales y así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestra nueva ley procesal constitucional, la gran labor de los jueces es impartir justicia en el marco, ¿no?, de toda esta gama de normas y respetando también la jerarquía de las mismas. Entonces, y en referencia, digamos, a la función interpretativa que tiene los órganos o los jueces laborales, el artículo 40 de esta norma de la nueva ley procesal de trabajo desarrolla, ¿no?, cómo es que se genera un precedente vinculante judicial y señala pues que esta requiere, ¿no?, de un recurso de casación cuyo fondo debe ser resuelto por una sala constitucional y social de la Corte Suprema. Lo que sabemos y seguramente es de conocimiento profundo de los presentes aquí, ¿no? En materia laboral no ha habido pues digamos un precedente judicial de esa naturaleza, ¿no? Los plenos jurisdiccionales nacionales, como vamos a explicar y detallar un poco a continuación, tienen la naturaleza de adoptar acuerdos en común, que pueda de alguna forma uniformizar criterios en aquellos casos en los que digamos, no hay tanta claridad respecto a determinado tema. Entonces, consideré pertinente que, claro, la norma, si bien es cierto, ¿no?, la nueva ley procesal del trabajo prevé esta posibilidad de que existan plenos casatorios que tengan esa calidad de precedente vinculante y que por su parte también, ¿no?, el Tribunal Constitucional ha señalado, ¿no?, que es importante, sobre todo cuando existen precedentes vinculantes, ¿no?, un poco quizás saliéndome del tema para dejarlo en claro, ¿no?,
ya el tribunal, por la sentencia del Tribunal Constitucional, sabemos pues que los precedentes vinculantes necesitan, ¿no? Para tener esa calidad, mencionarse que tienen esta naturaleza en la misma sentencia. A diferencia de esto, en los plenos jurisdiccionales nacionales, lo que se busca, vuelvo a repetir, es este respeto por el principio de predictibilidad, ¿no? Es lo que se busca y lo que también el Tribunal Constitucional ya ha expresado, ¿no? La importancia del principio de predictibilidad y certeza de las decisiones judiciales en el ámbito judicial. Y básicamente es con esta finalidad que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 116 y 122, permite, ¿no?, esta posibilidad de que los jueces superiores y supremos puedan reunirse, ¿no?, en marco a determinados temas y establecer criterios uniformes, criterios concordantes, y de esta manera, pues, establecer, por ejemplo, plenos jurisdiccionales supremos, jurisdiccionales supremos, nacionales, distritales, regionales. Pero, ¿cuál es, digamos, la primera dificultad que salta a la luz ya en la realidad práctica, ¿no? Al aplicarse este mecanismo. La dificultad que salta en la práctica es que muchas veces existen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de plenos jurisdiccionales nacionales, pues una vasta cantidad, ¿no?, de decisiones cuya finalidad, obviamente, ¿no?, digamos, se iniciaron, ¿no?, con la finalidad de establecer criterios uniformes, pero muchas veces, al no ser precedentes vinculantes, estos, no son tomados como tal por diversos jueces, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, en la práctica, lamentablemente, a veces no pasan de ser criterios adoptados en acuerdo, pero que no son respetados, ¿no? Entonces, aquí mi particular punto de vista en este primer extremo sería quizá no apuntar a tener un pleno con calidad de precedente vinculante, ¿no? Bueno, y sobre todo, ¿no? Y un poquito aquí para quizá sentar posición, tal vez, puede ser, ¿no? Han surgido, por ejemplo, criterios establecidos en plenos jurisdiccionales que muchas veces han sido también criticados, pues, por la doctrina, ¿no? Por laboralistas, ¿no? En el sentido de que muchas veces, por ejemplo, los plenos jurisdiccionales nacionales tienden también a oponerse a plenos jurisdiccionales supremos. Entonces, este criterio de predictibilidad, de uniformidad, no está cumpliendo su cometido, ¿no? Pero más allá de este punto de vista particular, digamos, no quisiera desmerecer el esfuerzo innegable que realiza el Poder Judicial, porque no, para establecer estos plenos jurisdiccionales nacionales, regionales, distritales, supremos, pues toda aquella persona que trabaja en el sector público, ¿no?, sabe que este es un proceso que demanda esfuerzo, ¿no? Más allá del acuerdo establecido en los documentos, que es de lectura obligatoria, quizá para todos los abogados, ¿no?, los interesados en la rama laboral. Más allá de eso, detrás de eso también hay un esfuerzo, ¿no?, logístico, técnico, cuya finalidad finalmente es valorable. Es valorable y vuelvo a repetir, sería importante, ¿no?, buscar que no quede solamente, digamos, en el papel, en el documento, sus planos jurisdiccionales, sino que en efecto cumple este cometido que busca, ¿no? Prevalecer el principio de predictibilidad. Entonces, a manera, digamos, de primera conclusión, podríamos señalar que los plenos jurisdiccionales nacionales son acuerdos, ¿no?, tomados por jueces superiores, pero que no tienen carácter vinculante,
¿no? Esa es una primera conclusión, por decirlo de algún modo, sobre esta temática. La otra conclusión, quizá por mi parte, sería que estos plenos jurisdiccionales nacionales buscan, ¿no?, establecer criterios uniformes frente a casos o a determinados supuestos de casos en los que pues existe, ¿no?, interpretación no uniforme, digamos, en los diversos distritos judiciales. Sin embargo, lamentablemente en la realidad a veces ese cometido no logra cumplirse porque, ¿no?, a veces la realidad supera. Pero de modo alguno significa que se desmerezca este esfuerzo que realiza el Poder Judicial. Entonces, a lo largo de estos años han habido específicamente en plenos jurisdiccionales nacionales ya una vasta cantidad, ¿no?, de acuerdos plenarios que se han dado. Voy a solamente mencionar a algunos de estos acuerdos plenarios, sobre todo los últimos, ¿no?, los últimos acuerdos plenarios que se han dado a lo largo de estos años, para que podamos pues conocer un poco el tema que se ha abordado, ¿no?, cuál ha sido la pregunta que han desarrollado los jueces y las conclusiones plenarias a las que han llegado. Entonces, por ejemplo, ¿no?, entre el 25 y 26 de marzo de este año han habido ya un pleno jurisdiccional nacional laboral y procesal laboral. Y los temas que se han desarrollado pues son el tema de la pérdida de confianza y reducción de la remuneración, ¿no?, en el caso de los trabajadores de confianza, la determinación de un contrato de trabajo a plazo indeterminado y los requisitos para la percepción de los beneficios sociales en los supuestos de una jornada inferior a las 4 horas diarias, las retenciones legales, ¿no?, y la aplicación del artículo 63 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Y bueno, el último tema que abordaron en este Pleno Nacional es el carácter vinculante de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a las pretensiones de indemnización por daños y perjuicios y su vinculación con los órganos jurisdiccionales laborales del Perú. Okay. Entonces, en el primer tema, la pérdida de confianza y reducción de remuneración, la pregunta que se ha abordado es si el trabajador de confianza que retorna a su puesto ordinario de labores tiene derecho a continuar percibiendo su remuneración habitual o no tendría que percibir pues la remuneración que ha tenido desde, digamos, en su calidad de trabajador de confianza. Y la conclusión a la que llega el acuerdo plenario es que el trabajador de confianza, cuando retorna a su puesto ordinario, no tiene derecho a seguir percibiendo la remuneración habitual del cargo de confianza, sino de su puesto ordinario. Se entiende, pues, que los magistrados han optado, ¿no?, por esta postura de que como ya las labores que está realizando no son, ¿no?, adheridas al cargo de confianza, sino al cargo anterior, al cargo ordinario, la remuneración debe equipararse a la labor actual que está realizando. El segundo punto es la determinación de un contrato de trabajo a plazo indeterminado y los requisitos para la percepción de los beneficios sociales en supuestos de una jornada inferior a las 4 horas. La pregunta que se aborda en este tema es la contratación laboral por tiempo indefinido. Si la contratación laboral por tiempo indefinido determina automáticamente el derecho, ¿no?, del trabajador a la percepción de los beneficios sociales que por disposición expresa de la norma requieren de cumplimiento, ¿no?, de una jornada mínima de 4 horas para su otorgamiento. Recordemos, ¿no?, que nuestra norma laboral regula
ciertos requisitos para que un trabajador, ¿no?, tenga derecho a ciertos beneficios laborales, ¿no? La Ley de Productividad y Competitividad Laboral te establece ciertas limitaciones, entre ellas, ¿no?, que hay beneficios que se obtienen cuando la jornada de trabajo supere las 4 horas diarias. Entonces, es por ello, ¿no?, que el Pleno pues se ha visto en la necesidad de analizar si un trabajador a tiempo indefinido que tenga una jornada de 4 horas diarias correspondería o no correspondería a beneficios sociales. El acuerdo plenario, ¿no?, por mayoría, es que la determinación de un contrato a plazo indeterminado por desnaturalización, ¿no?, de una contratación civil o modal, no implica la realización de labores superiores a la jornada mínima para la percepción de beneficios sociales. Es decir, ¿qué es lo que, digamos, cuál ha sido el criterio de los magistrados? El criterio de los magistrados ha sido que la norma establece, ¿no?, que existen ciertos requisitos, entre ellos el cumplimiento de una jornada superior a 4 horas diarias para obtener ciertos beneficios sociales. Entonces, el hecho, ¿no?, de que tu contrato de trabajo se haya desnaturalizado y se convierte en un contrato indefinido, en modo alguno implica que si tú trabajas menos de 4 horas diarias, vas a percibir beneficios laborales, ¿no?, que la ley no permite para trabajadores con jornadas menores a 4 horas diarias. El tercer punto aborda las retenciones legales, ¿no? Y en este punto, lo que ha tratado, digamos, de abordar, o la pregunta que han abordado es si el juez puede disponer en ejecución de sentencia la retención de sumas vinculadas a obligaciones legales que no hayan sido objeto de pronunciamiento en la sentencia ni de controversia en el proceso. Entonces, en este punto, el acuerdo por mayoría, ¿no?, es que los empleadores en ejecución de sentencia pueden disponer que se efectúen las retenciones de ley del mismo modo, ¿no?, que efectúan la retención en las remuneraciones del trabajador, en cuanto son obligaciones derivadas de la ley y, por tanto, no se requieren de un proceso judicial para efectuar estas retenciones. En este extremo habría que analizar un punto, ¿no? Quizá, ¿qué pasa, por ejemplo, con las retenciones, digamos, cuando uno es trabajador, ¿no?, activo, por decirlo de algún modo, existen retenciones legales que por ley corresponden realizarse al trabajador. Por ejemplo, la retención para aportes a las AFPs y a las ONPs, ¿no?, que son aportes previsionales que sirven, ¿no?, para cubrir contingencias futuras, ¿no? Es decir, buscan que tengamos una pensión futura. Esa es la naturaleza de esas retenciones legales. Ahora, ¿qué sucede, ¿no?, si, por ejemplo, a un trabajador que esté demandando, ¿no?, y ya en la ejecución de sentencia se le decide descontar estos aportes para la AFP? El problema, digamos, de este acuerdo plenario en mayoría es que ¿cómo nos garantizaría que los aportes descontados, que en efecto son aportes que la norma establece, vayan al fondo previsional, que es la finalidad por la que la norma, ¿no?, establece que la obligatoriedad pues de que un trabajador aporte al sistema previsional público, al sistema previsional privado? Entonces, no garantiza que el empleador cumpla, ¿no?, con la finalidad de la norma. Entonces, en este extremo, por lo menos, sí me permito a hacer un comentario adicional, digamos, a este acuerdo plenario, ¿no?, porque sobre todo
tengamos en cuenta que los aportes previsionales buscan cubrir, ¿no?, derechos laborales fundamentales, como son el derecho a la seguridad social, que busca cubrir contingencias a futuro inevitables, ¿no?, como son, por ejemplo, la vejez, la enfermedad, entre otras. Y más aún, si nos detenemos un poquito a ver de cara a la realidad, cómo en la actualidad se viene desarrollando el sistema previsional, ¿no?, tanto el público como el privado, y cómo es que existen incluso cifras y grandes cantidades de cifras de empleadores, ¿no?, que no cumplen con el aporte digamos, muchas veces llegan a descontar el aporte por AFP o NP al trabajador, pero no llegan a depositar la suma. Eso era, digamos, mucho más normalizado anteriormente. En la actualidad ya esto ha disminuido porque muchas veces esto se hace por planilla, entonces una tiene de algún modo el control, pero aún así, en esta parte del acuerdo plenario sí es pertinente un poco a modo particular detenerme a dar esta opinión particular. Entonces, ahora, otro de los plenos, entre los tantos plenos nacionales laborales que se han emitido, tenemos el pleno jurisdiccional nacional laboral y procesal laboral del año 2017, ¿no? Este se ha emitido entre el 11 y... un momentito, por favor. Creo que por aquí no estoy contando. Otro de los plenos nacionales laborales que se han emitido, como señalaba, son los plenos del 2017, ¿no? Estos se han desarrollado entre el 11 y el 12 de agosto del 2017 y han abordado temas interesantes, como por ejemplo la suspensión de plazo por huelga de trabajadores del Poder Judicial, ¿no? Me parece un tema interesante que ha desarrollado la Corte Suprema, sobre todo a la luz de la realidad, ¿no? Muchas veces el Poder Judicial tiende a paralizar sus labores por ocasiones, por decirlo, casos fortuitos o fuerza mayor, y pues el administrado, la población queda, ¿no?, en suspenso de cómo continúan el respeto de los plazos judiciales. El otro punto que he analizado en el año 2017 es la vía procedimental en el caso de los procesos de indemnización por daños y perjuicios de trabajadores públicos del régimen laboral público. El tercer punto abordado es la modificación de la demanda en audiencia de juzgamiento. Y el cuarto, los choferes de vehículos de transporte interprovincial público y el pago de horas extra. Entonces, muy bien. Respecto a la suspensión del plazo por huelga de trabajadores del Poder Judicial, han abordado dos subtemas. El primero, ¿no?, ¿qué pasa, ¿no?, respecto al cómputo de plazo de caducidad, teniendo en cuenta los días de paralización de labores de los trabajadores del Poder Judicial? Y el otro subtema, el cómputo de los días de paro y huelga de los trabajadores, ¿no?, del Poder Judicial dentro del plazo de prescripción. Son dos temas interesantes, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si existe paralización de los trabajadores del Poder Judicial? ¿Qué pasa con los plazos judiciales? Pero la otra situación particular, ¿qué pasa, ¿no?, si en efecto existe paro y huelga de los trabajadores del Poder Judicial, pero estás dentro de tu plazo de prescripción? Bueno, la primera pregunta en ese marco ha sido: ¿al plazo de caducidad se deben, ¿no?, descontar todos los días de labores de los trabajadores del Poder Judicial o solo aquellos días de paralización que son subsiguientes al término de caducidad? Y el acuerdo por mayoría, ¿no?, ha señalado que al plazo de caducidad se deben descontar todos los días de paralización de labores de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces, los jueces, ¿no?, supremos han
acordado de manera mayoritaria, ¿no?, que en caso haya días de paralización de labores de los trabajadores del Poder Judicial, pues el plazo de caducidad se debe descontar todos los días de paralización de labores de los trabajadores del Poder Judicial. Pero ¿qué pasa, ¿no?, en el otro tema? Es en los días de paro y de huelga de trabajadores judiciales. ¿Qué pasa si en estos días son días en que se producen la falta de funcionamiento del Poder Judicial, por lo que, como dice el problema, es imposible accionar ante un tribunal peruano, siendo por ello una causa de suspensión del cómputo de plazo? Conforme a ello, se preguntaba, ¿no?, ¿debe excluirse del cómputo de plazo de prescripción los días de paralización de labores de trabajadores judiciales o solo, ¿no?, cuando estos afectan el último día de plazo, o adicionar o habilitar el día útil siguiente como último día de plazo? El acuerdo por mayoría en este extremo es que los días de paro y huelga de trabajadores judiciales no afectan, ¿no?, el decurso de los plazos prescriptorios, sino solo cuando se producen en el último día de vencimiento del plazo, ¿no?, esta situación particular. Entonces, dice en conclusión, ¿no?, por ende, no deben descontarse el cómputo del cómputo, sino únicamente, levantada la suspensión de labores, adicionarse o habilitarse un día adicional, ¿no? Y este acuerdo señalan que se hace en marco, pues, al artículo 183, inciso 5 del Código Civil. Ahora bien, el otro tema analizado en este Pleno Jurisdiccional Nacional es cuál es la vía procedimental para que los trabajadores del régimen público demanden indemnizaciones por daños y perjuicios como pretensión única, ¿no? Entonces, el pleno, por mayoría, en este extremo, señala que, pues, aquellos trabajadores del régimen público que demanden indemnización por daños y perjuicios como pretensión única deben de tramitarlo en la vía del proceso laboral, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque no está previsto como pretensión, ¿no?, en los procesos contenciosos administrativos. Entonces, aquí también vemos, ¿no?, que ante este vacío legal del proceso contencioso administrativo, que sería, pues, el competente para los trabajadores públicos, se ha visto, ¿no?, en este pleno jurisdiccional optar por señalar este acuerdo, ¿no?, que en caso sea pretensión única, corresponde la vía procesal laboral. Otra consulta que se ha tratado en este Pleno Jurisdiccional Nacional es si se puede modificar la demanda en audiencia de juzgamiento, ¿no? O sea, y pregunta interesante, ¿no? ¿Es posible modificar la demanda en una audiencia de juzgamiento? Y en este extremo, el Pleno, por mayoría, acuerda que no se puede modificar la demanda en audiencia de juzgamiento, ¿no? Lo que sí se puede de manera excepcional es efectuar precisiones o aclaraciones respecto de una pretensión en tanto no la altere sustancialmente. Entiéndase, pues, que el proceso laboral no inicia en un proceso de juzgamiento, ¿no?, sino inicia, ya hay una audiencia previa de conciliación, ¿no? Posteriormente viene una audiencia de juzgamiento. Entonces no tendría poco sentido que en la audiencia habiéndose pasado la audiencia de conciliación, pueda darse modificaciones sustantivas, ¿no? Sobre el cuarto punto, respecto a los choferes de vehículos de transporte interprovincial público de pasajeros, si tienen derecho al pago de horas extra. En este caso, el Pleno acuerda por mayoría que los choferes de vehículos de transporte interprovincial público de pasajeros con servicios intermitentes de conformidad con el Decreto Supremo 007/2002 señala que sí les corresponde horas extra, ¿no?, por más de 12 horas, digamos, siempre que estén a disposición del empleador por más de 12 horas en promedio diario o semanal, ¿no? Y esto, según, pues, o se señala de acuerdo a los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 23 y 25 de la Constitución.
Este punto en particular resulta interesante, ¿no? Porque han habido pronunciamientos en contra en su momento, ¿no? Y no tanto, digamos, lo que me llama la atención es no tanto a la decisión en fondo, sino a esta importancia de que los plenos jurisdiccionales nacionales, supremos, provinciales, regionales y distritales deberían de seguir, digamos, también la línea de la uniformidad en cuanto a sus decisiones, ¿no? Y una cosa particular respecto a este punto es que la crítica, digamos, en este extremo venía, ¿no? O en su momento, en que esta postura adoptada por el Pleno, en este Pleno Jurisdiccional Nacional, no iba acorde, ¿no?, con las casaciones que se iban dando en el al momento, ¿no? Incluso se señalaba que existían, pues, pronunciamientos superiores, ¿no?, a los plenos nacionales, en los que de manera uniforme no reconocían este criterio. Entonces, es, digamos, esta forma o esta crítica hace un poco llevar a la reflexión, ¿no?, de la importancia que tiene reforzar, ¿no?, los esfuerzos, valga la redundancia, de seguir una línea, ¿no?, en cuanto a los criterios uniformes, que finalmente creo es una de las finalidades, ¿no?, de los plenos que se vienen emitiendo por el Poder Judicial en las diversas materias, ¿no? No solo en materia laboral, y tanto en las nacionales, en las regionales y en las distritales. Bien, entonces, continuando un poco con el análisis de algunos de los plenos nacionales, ¿no? Tenemos el Pleno Nacional del año 2016, en el que se aborda, este pleno se llevó a cabo entre el 16 y el 17 de septiembre. Se han abordado temas interesantes, ¿no?, como el despido de los trabajadores públicos con contrato laboral a plazo indeterminado, declarados y respuestos mediante sentencia judicial firme, ¿no? Señala si, digamos, se sigue el precedente Huatuco o no se sigue el precedente Huatuco, ¿no? Tema interesante. El otro punto que también he abordado es la categoría, ¿no?, en la que se deben marcar los policías municipales y serenazgos a efectos de determinar la vía procedimental idónea para el trámite de los conflictos jurídicos, ¿no?, derivados de la misma. Los otros puntos que se han abordado en este Pleno Jurisdiccional Nacional es, pues, la actuación de la prueba, ¿no?, la forma de presentar la prueba de pago de beneficios sociales en el proceso laboral regido por la Ley 29497, ¿no?, y la legitimidad para obrar de las empresas tercerizadoras o intermediadoras. En el primer punto, ¿no?, la pregunta abordada es si en el caso del despido de un trabajador público sujeto al régimen laboral privado con contrato laboral a plazo indeterminado, cuya condición ha sido declarada mediante sentencia judicial firme y que ha sido repuesto en cumplimiento de dicha sentencia, resulta la aplicación del precedente de la sentencia del Tribunal Constitucional, la 05057-2013, ¿no?, que es el caso Huatuco. Y en este caso, la adopción por mayoría ha sido que no debe aplicarse el precedente Huatuco al trabajador público sujeto al régimen laboral de la actividad privada, ¿no?, con contrato a plazo indeterminado. ¿Por qué? Porque siempre, ¿no?, que su condición haya sido declarada mediante sentencia judicial firme y que ha sido repuesto en cumplimiento de dicha sentencia, porque se está ante un supuesto distinto al del requisito por el concurso público que exige dicho precedente y se viola el principio de cosa juzgada. Entonces, claro, la decisión en este extremo del acuerdo plenario, pues, ha ido
apartarse, ¿no?, del precedente Huatuco, teniendo en cuenta, ¿no?, que en los casos en los que los trabajadores son o corresponden al régimen laboral de la actividad privada, no correspondería porque no están pues sujetos al requisito del concurso público. Habría que analizarse, ¿no? Bastante interesante el tema, teniendo en cuenta pues que más allá del régimen laboral, la administración pública en realidad también tiene, ¿no?, supuestos de ingresos para ocupar una vacante. Se entiende que el acuerdo, digamos, adoptado por mayoría, en este caso en este acuerdo plenario, ha sido enmarcado en las reglas o los parámetros establecidos por el régimen laboral de la actividad privada. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la categoría de los policías municipales y serenos y cuál es la vía procedimental idónea para tramitar su reclamación de carácter laboral? En este caso, claro, hace un tiempo, ¿no?, ya ha habido este conflicto de qué sucede con los policías municipales y los serenos. Corresponden al régimen de la actividad pública o al régimen de la actividad privada, ¿no? Ha habido también un dilema en ese extremo. Entonces, sobre este punto, en el año 2016, en este Pleno Nacional, se acuerda por mayoría que los policías municipales y los serenos deben ser considerados como obreros de las municipalidades en razón al contenido y a la naturaleza de sus funciones, ya que de las labores que desarrollan, pues es posible apreciar que su trabajo es preponderantemente físico, ¿no? Y por lo tanto, la vía idónea debe estar pues enmarcada o derivada conforme a la nueva ley procesal del trabajo en un proceso ordinario laboral o abreviado según sea el caso, ¿no? Ya a la fecha es, digamos, entiendo, criterio uniforme que tanto los obreros municipales como las policías municipales pues se rigen, ¿no?, por el régimen laboral de la actividad privada. Bien, el siguiente punto, ¿no?, aunque antes de pasar al siguiente punto, quizá permítanme un poco irme y dejar una reflexión que no está abordada en los plenos nacionales, pero se me viene en este momento a la mente, ¿no? Un punto respecto digamos, a estos conflictos que tienden a suceder con ciertas situaciones de los regímenes laborales en cuanto a la administración pública, ¿no? Y en este momento, ya sé que me voy a ir del tema, pero permítanme igual dejarlo mencionado, porque me surgió la duda hace un tiempo. Es respecto al régimen de construcción civil, que también tiene una situación particular, ¿no? Sabemos que el régimen de construcción civil pues en el sector público se rige, digamos, o se puede realizar a través de contrato, a través de administración directa. Y en este extremo también existe una disyuntiva, ¿no? Cuando es administración directa, el régimen laboral de estos trabajadores es el régimen laboral de la construcción civil o es el régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Y lo menciono porque me parece interesante y creo que es un tema materia de análisis que no tiene que ver con los plenos nacionales, pero sí quisiera dejar la duda, ¿no? Por un lado, tenemos pronunciamientos de servir en este extremo en los que señalan pues que los trabajadores de construcción civil por administración directa les corresponde el régimen de la actividad privada, ¿no? En tanto, la administración pública digamos, no podría realizar actividades de construcción civil.
Sin embargo, sabemos que hay ya un pleno también jurisdiccional supremo en este extremo en el que señala, ¿no?, que los trabajadores de construcción civil por administración directa les corresponde el régimen de construcción civil. Lo quisiera dejar sentado, por lo menos mencionado en este extremo, porque me parece importante esta contradicción desde mi punto de vista, y porque también tiene efectos prácticos, ¿no? Por ejemplo, a nivel inspectivo, yo observo que también tiene efectos prácticos de si le correspondería intervenir a SUNAFIL o no en estos supuestos de trabajadores de construcción civil por administración directa, no le correspondería. La verdad es que me parece un tema interesante que no tienen que ver, pero sí los menciono aprovechando, ¿no?, que en este punto abordado justamente hablan sobre la categoría que le correspondería a los policías municipales y serenos, ¿no? Y yo observo una situación similar. Sería importante quizá un poquito profundizar o dejarlo más a claridad esta situación, y quizá si al finalizar alguno de los presentes podría, si tiene un poquito más de claridad sobre este extremo, mencionarlo, agradecería infinitamente, sobre la situación de los trabajadores de construcción civil, ¿no? Bien, retornando al Pleno Nacional del 2016. La otra consulta, digamos, en el Pleno Nacional del 2016 es: ¿debe la parte demandada, al contestar la demanda, presentar la prueba documental de contenido económico sobre registros diversos vinculados a pretensiones sobre pago de beneficios sociales solo en forma física, o debe presentarse en forma digital o similar y debidamente sistematizada? El acuerdo, entiendo, ¿no?, que esta, digamos, este punto se ha abordado también por la dificultad práctica que muchas veces, entiendo, sucede, ¿no?, en la práctica judicial, de cómo es que se presentan, ¿no?, las pruebas de contenido económico, físico, virtual, y muchas veces la no claridad también hace que los administrados y la ciudadanía se dificulte o cause dificultades prácticas, ¿no?, tanto para el Poder Judicial como para la ciudadanía, ¿no? Entonces, el Pleno en este extremo acuerda por mayoría que la prueba documental de contenido económico o sobre registros diversos vinculados a pretensiones sobre pagos de beneficios sociales, sean como prueba ofrecida por la propia parte o en relación a la exhibición ofrecida por la contraparte, se presenten, ¿no?, al contestar la demanda en forma digital y debidamente sistematizada y organizada en carpetas PDF o Excel. A mí, sinceramente, me parece interesante esta decisión, digamos, este acuerdo en mayoría, de algún modo, porque aunque parece sencillo, determina, ¿no?, con claridad qué es lo que tiene que hacer el administrado, la ciudadanía, en este tipo de trámites, de pasos a seguir para presentar las pruebas. Y el último punto abordado en este Pleno Jurisdiccional Nacional de 2016 es si existen razones técnicas procesales para la participación de las empresas tercerizadoras o las intermediadoras, según sea el supuesto, en los casos en los que se invoque la demanda que la usuaria es la empresa empleadora. El Pleno acuerda por mayoría que sí existen razones técnicas procesales para la participación de las empresas tercerizadoras o intermediadoras, según sea el supuesto, en los casos en los que invoquen la demanda que la empresa usuaria es la empleadora. Ese es el acuerdo por mayoría. Sin embargo, habría que analizarse quizá, o también sería importante compartir el criterio opuesto, ¿no? El criterio opuesto, digamos, que no ha sido mayoría, señala que no habría esa necesidad en tanto, ¿no?, se tenga en cuenta, pues, que debe haber una legitimidad para poder considerarse a la empresa intermediadora o a la tercerizadora presentarse, ¿no?
Así, si por ejemplo lo que se está demandando es la desnaturalización de la relación laboral, lo que se busca demostrar es que la empresa principal es la empleadora. Entonces, ahí no hay el interés, pues, para que pueda participar la empresa de intermediación o la tercerizadora. Me parece interesante tener en cuenta también ese criterio. Y bueno, esos han sido los plenos que les he querido mencionar, digamos, en realidad son muchos plenos nacionales, ¿no? Los que se han dado a lo largo de los años. Finalmente yo quisiera quedarme, ¿no? Con, en realidad, el agradecimiento al Poder Judicial por esta labor ardua que ha realizado a lo largo de los años para poder identificar, ¿no?, aquellos temas que requieren de criterios uniformes y ese esfuerzo innegable que ha venido realizando a lo largo de los años. Sin embargo, como todo y como muchas cosas en la actividad de la administración pública, pues siempre están pendientes de mejora, siempre están pendientes de buscar mejores opciones, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera transmitirles. No sé si hay alguna consulta al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Delia Salazar Córdoba por su excelente exposición respecto al tema que le ha tocado. Siempre me comunican por el interno de que hay algunas preguntas. Así que vamos el doctor Luis Valdión, ¿podría dar lectura a las preguntas del público? Por supuesto, doctor. Muchas gracias. El público nos ha enviado al interno muchas preguntas. Vamos a seleccionar 4 principales. La primera pregunta que se le formula a la doctora Delia es el siguiente. ¿Usted considera que los plenos nacionales no deben tener carácter vinculante, a pesar que sea una manifestación de la unificación en la jurisprudencia de las Cortes Superiores de Justicia de la República? Muchas gracias, doctor. Bien, sabemos que los plenos jurisdiccionales nacionales no tienen el carácter vinculante, ¿no? Lo que buscan es la uniformización de los criterios y yo creo que los esfuerzos de todo el Poder Judicial en sí debe abocar en ello, ¿no? Ya hay un esfuerzo inmenso, ¿no?, en, digamos, la materialización de un pleno jurisdiccional, nacional, regional, distrital, pero ese esfuerzo para que no sea, por decirlo de algún modo, en vano, ¿no? Hay un esfuerzo adicional que viene ya de parte de todo el Poder Judicial, ¿no? De tratar de respetar estos criterios que se están estableciendo para, en aras, ¿no?, de que prevalezca el principio de predictibilidad que hace falta en este extremo, ¿no? Y a la luz, digamos, de esta pregunta, quizá, por ejemplo, observemos, ¿no? Ya por temas de trabajo, por ejemplo, yo, digamos, escuchaba, ¿no?, la labor en los comentarios de la ciudadanía, en particular del sector trabajador, respecto a que se resalta, por ejemplo, la labor de SUNAFIL en la actualidad. ¿Por qué? Porque la labor de SUNAFIL está realizando esta labor de también infundir confianza en la ciudadanía, en particular, no solo en trabajadores, sino también en empleadores. ¿Por qué? Porque está dirigiéndose, ¿no?, a adoptar criterios uniformes y confiables a través de la emisión de directivas, protocolos y, ¿no?, últimamente a través de las resoluciones de su Tribunal de Fiscalización Laboral. Entonces, es importante que estos criterios se respeten. Siguiente pregunta. Uno de los participantes ya cuestiona o le pregunta sobre uno de los criterios adoptados en el último pleno nacional. La pregunta es el siguiente. Si el trabajador ostenta un cargo de confianza por más de 15 años y el mismo fue removido,
el mismo cargo de ejercicio por 15 años no puede generar un tipo de costumbre para poder entender un tipo de permanencia de la remuneración del trabajador removido? Muchas gracias, doctor. Gracias, Luis. Sí, es entendible ese cuestionamiento, ¿no? En realidad, en materia laboral siempre surgen nuevos cuestionamientos y el reto es grande. Yo admiro la labor judicial en ese extremo porque el reto es grande ante toda la realidad que entiendo se le viene caso a caso. Yo particularmente, y esto es una posición particular, se respeta la posición, digamos, de la persona que preguntó, sí entiendo, ¿no? Que podría haber un principio de costumbre, ¿no? La costumbre, más aún si han sido 15 años ejerciendo determinada labor que le ha llevado pues a tener una remuneración determinada que posiblemente sea mayor a la labor ordinaria. Sin embargo, sí concordaría con el pleno por mayoría en tanto, ¿no? En tanto y en cuanto se cumpla que este trabajador en efecto retorne a elaborar sus funciones ordinarias, ¿no? O sea, porque si es que se le quita la confianza, pero continúa con las labores del cargo de confianza, sí sería cuestionable, ¿no? Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es hecha por otro de los puntos acordados en los plenos jurisdiccionales. La pregunta es la siguiente. La suspensión del plazo de caducidad sujeta a paralizaciones en las labores, ¿no? Y el cual estaría solamente sujeto a una ampliación de un día adicional para la formulación de demandas. ¿Estaría acorde al principio constitucional de razonabilidad y el de acceso a la justicia? Muchas gracias. Sí, mira, la verdad es que esa pregunta sí la respondería a la luz de la práctica, ¿no? Y la verdad es que sí, pues entiendo el acuerdo plenario, ¿no? Que se ha enfocado en analizar a la luz de también, digamos, en concordancia con el Código Civil, pero a la luz de la práctica, considero que no va tanto con el principio de razonabilidad, ¿no? En tanto que, claro, existe una paralización de labores, una huelga, etc., pero la verdad es que me parece muy limitado el tiempo de un día, ¿no? Para que el demandante, ¿no? Pueda ejercer este derecho y a plazo, ¿no? Y que esto se le sea negado solamente por el establecimiento de esta regla, sí me parece un poco limitante. Gracias. La siguiente pregunta y la última es sobre otro de los puntos debatidos en los plenos. La pregunta es el siguiente. ¿Usted considera que la variación de la demanda dentro de la audiencia de juzgamiento sí podría ser constitucional si la misma se traslada a la parte demandada o se admite un tipo de reprogramación de la vista o audiencia de juzgamiento? Muchas gracias. Okay. Claro, poniendo ese supuesto, Luis, ¿no? Yo entiendo, ¿no? O se entiende del Pleno Nacional en ese extremo que lo que pues se ha buscado, ¿no? Es justamente que las partes tengan, digamos, igualdad, por decirlo de un modo, de condiciones en cuanto a defender su postura dentro del proceso judicial, ¿no? Entonces, claro, el Pleno adopta esta postura de que no es posible, pues porque ya están dentro de un proceso de juzgamiento. Sin embargo, si se le da la oportunidad de conocer, digamos, de que ambas partes estén en las mismas condiciones de poder llevar a cabo el proceso de la manera más uniforme e imparcial posible, eh,
nuevamente, punto de vista particular, consideraría que sí, ¿no? Bien, Gracias, doctor Yangali, adelante. muchas gracias, doctora Delia Salazar Córdoba. Le agradecemos su participación a nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Comisión y de la Octava Sala. Agradecemos su brillante participación y esperamos contar con usted para próximos eventos académicos. Le otorgamos un momento como para que usted pueda despedirse de nuestros participantes en el diplomado. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Yangali. Para mí es un honor haber podido tener esta oportunidad de la mano de la Octava Sala Laboral. Sigo de cerca toda la actividad que realizan y, como se lo señalaba a Luis, yo estoy, y lo reconozco, admirada de toda la labor que realizan, desearle el mejor de los éxitos a todo el equipo de la Octava Sala Laboral. Y a todos los participantes del diplomado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias y a todos los esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós.